Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, aquí empezamos con la información. El Consejo de la Administración Legislativa se reunirá esta noche para calificar la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La petición tiene críticas de todos los sectores, principalmente del oficialismo. Andrea Samaniego recogió las impresiones de los asambleístas y nos cuenta más. Andrea, muy buenas tardes, cuéntanos por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los miembros del Consejo de la Administración Legislativa fueron convocados para esta noche a las 19 horas con 45 minutos para esta sesión en donde se prevé van a calificar este pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, este pedido ya tuvo un alcance presentado la noche de ayer por los interpelantes de este proceso para corregir ciertos errores de este documento que incluso también han sido motivo de críticas. Desde Pachacutic aquí mencionan que estos errores han sido de cierta manera a propósito para que todo este proceso se caiga dentro de la Corte Constitucional. Les contamos más en el siguiente video. Veamos. UNES, PSC, rebeldes de Pachacutic y de la izquierda democrática firmaron una solicitud de juicio político con errores, incluso desde la primera hoja. Por eso, antes de la medianoche de este viernes, presentaron un alcance para arreglar ese error. El 131, a modo de criterio jurídico de diferentes perspectivas, únicamente se lo ponía a modo de contexto, es decir, para especificar que efectivamente se puede tener o llevar adelante el control político de diversos funcionarios. Tampoco es que alteraba en mayor medida el texto de la solicitud. El alcance presentado ayer en horas altas de la noche no procede. Primero, porque no está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y segundo, porque no cuenta con todas las firmas de respaldo necesarias. Sin embargo, para una parte de Pachacutic, estos errores tienen un propósito. Presentan un juicio político y a propósito nos equivocamos en un artículo que no lleva al juicio político. ¿Acaso hay un acuerdo UNES con la bancada de gobierno para que dentro de la Corte Constitucional no pase este juicio político? Lo mejor que puede hacer la Corte Constitucional es aplicar el principio iura novit curia, suplir esos errores en derecho garrafales que entre los 47 más los 15 verdiaguas y amarillos cometieron y admitir a trámite el juicio político y cumplir con lo que necesita el pueblo ecuatoriano, que es que se destituya al presidente de la República. Ahora el proceso está en manos del CAL, donde no se esperan sorpresas, pues allí opera la mayoría legislativa de UNES, PSC e independientes. Hoy se verificaría precisamente que cumpla todos los requisitos. Yo creo que no debería haber ningún problema para que no sea calificado. Y en el caso de que no se viera que existan los requisitos, se puede o mandar a completar o, por supuesto, requerir algún informe técnico a la UTL. Pero en un principio debería calificarse el día de hoy. Ya en la Corte Constitucional hay un plazo de 6 días y las expectativas de que pase este filtro no son altas, pues se requieren de 6 de 9 votos. Se ha singularizado la responsabilidad política, se han puesto los hechos conocidos, las pruebas que sustentan esos hechos y por supuesto ya será la Corte la que diga esto procede o esto no procede. Y me atrevo a decirles una cosa, la decisión de la Corte realmente será política más que jurídica. De calificarse la solicitud, lo más probable es que la Corte Constitucional lo conozca la próxima semana. Y bien, nada más recordarles que la sesión del CAL esta noche será de forma virtual. Se prevé que los legisladores califiquen los requisitos de esta solicitud de juicio político, para lo cual tienen los votos. Nosotros estaremos siguiendo esta sesión y les informaremos en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Las organizaciones indígenas presionarán a la Corte Constitucional para que dé paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Lo dijeron antes de instalar su asamblea plurinacional. El contacto es con Daniela Valencia desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola Daniela, cuéntanos desde qué hora están reunidos.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 9 de la mañana se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Asamblea Plurinacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas convocada por la CONAIE. Han asistido varios dirigentes, entre ellos de organizaciones como la FEINE y también la FENOCI. Ellos van a unificar posturas respecto a 3 temas principales, según nos han dicho, es la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país. También se quieren ratificar respecto a los 218 acuerdos alcanzados en las mesas temáticas de diálogo y también construir el gran Parlamento intercultural. Esto se dará a conocer en horas de la tarde, sin embargo nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Las 14 resoluciones adoptadas por la CONAIE en su Consejo Ampliado desarrollado 20 días atrás son puestas a consideración de varias organizaciones sociales durante este viernes. Varios dirigentes se reúnen en una asamblea plurinacional para discutir, a más de estos puntos, temas de coyuntura, como el juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso, donde ya hay opiniones claras. Pedimos también a la Corte Constitucional, escucha al pueblo, no construyan escenarios que no es. Aquí hay realmente elementos de convicción que permita llevar a cabo tales hechos. Miramos el día que esté en la Corte Constitucional, en el tiempo que esté en la Corte Constitucional, seguramente habrá algún apoyo popular frente al juicio político que debe avanzar. Y de nuestra parte tendremos que presionar a la Asamblea para que cumpla de acuerdo a la ley. Y aunque asegura que se ejercerá presión, insiste en que no hay disposiciones ni fechas fijas para una posible movilización o paro nacional, salvo que exista una conmoción social. Si hay un escenario que genere una convulsión, una reacción social, también la CONAIE declarará en movilización nacional. Pondremos también esta postura ahora con las otras organizaciones y veremos cuál es la valoración. La discusión durante esta asamblea se centrará en 3 temas puntuales: la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, los acuerdos alcanzados en las mesas temáticas de diálogo y la construcción del Parlamento plurinacional. La Asamblea del Poder Popular Plurinacional en los siguientes días se dará a conocer cuándo se va a instalar. Los pueblos indígenas nunca se ha conseguido a voluntad del gobierno, simplemente se ha conseguido a raíz de la lucha. Por otro lado, la CONAIE criticó que el asambleísta por Pachacutic, Salvador Quispe, haya convocado de forma paralela una reunión de trabajo para lograr un acuerdo nacional. Resaltaron que él asistió al Consejo Ampliado de la CONAIE y que este es un boicot e intento de división del movimiento indígena. Y bien, se espera que en horas de la tarde las organizaciones sociales brinden una rueda de prensa para dar a conocer sus resoluciones. Lo que sí dijeron es que el próximo 28 de marzo realizarán una movilización hacia la Asamblea Nacional para presentar la Ley Intercultural de Gestión y Uso del Agua. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. De igual manera para ti, Daniela, muchísimas gracias por la información. Y en otro tema, momentos de terror vivieron habitantes del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. Bandas delictivas se enfrentaron a tiros en los exteriores de un billar donde estaba el segundo al mando de los choneros, alias JR. Luis Alfredo Zúñiga viajó hasta esa ciudad y nos tiene las novedades. Luis Alfredo, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora en vivo, 1 de la tarde con 10 minutos, me encuentro en el sector de Las Palmas, en El Triunfo, provincia del Guayas. Y lo van a ver en imágenes, es el punto exacto en el cual se registró la balacera la noche de este jueves, con la cual se intentó acabar con la vida de alias Junior, acá en el sector de Las Palmas. En los inmuebles, en los ventanales, aún se observan los fuertes impactos de bala que se registraron la noche de este jueves. A esta hora también en este punto hay personal de la policía, del grupo de operaciones especiales, resguardando el sitio y aún recabando indicios sobre este hecho. Acá en El Triunfo, hay que decirlo, se ha amanecido con temor por parte de varios de sus habitantes. Muy pocos quieren hablar del tema y hay locales cerrados. El ambiente que se vive un día después de esta terrible balacera. Les hemos preparado un reportaje de lo que se vive en estas últimas horas. Veamos. El Triunfo en la provincia del Guayas amaneció con temor este viernes y no es para menos. Tras la fuerte balacera ocurrida en el sector de Las Palmas, en la que se intentó acabar con la vida de alias Junior, segundo al mando de los choneros. En Las Palmas quedan las huellas del ataque. Es impresionante la cantidad de impactos de bala en el billar donde se dio el ataque y en las casas aledañas. Es claro que se usaron armas de grueso calibre e incluso se conoce que tenían lanzagranadas que activaron también contra la policía. En este punto la gente prefiere no hablar y
Incluso nos advierten que nos retiremos. Aquí se hallaron 525 indicios balísticos. Señores, cuidado con la grabación, oyeron. Muertos hay, pero no sabemos nada más. 5 heridos y 2 muertos es la cifra oficial de víctimas del ataque. Hay un menor de edad que fue víctima colateral, trasladado a Guayaquil y se encuentra en estado crítico. En los exteriores del Hospital Básico del Triunfo también hay temor. Este punto amaneció incluso con resguardo como parte del Código Plata que se activó. A esta casa de salud llegaron los heridos en primera instancia y luego se los llevaron a la fuerza. Aproximadamente unas 100 personas fuertemente armadas ingresan a este hospital y se les llevan a los heridos que se encontraban acá. Sabemos que amedrentaron al personal que se encontraba acá, el personal de salud, e inclusive se fueron llevando un poco de medicinas. Según la información oficial, ninguno de los heridos está ya en casas de salud del Triunfo este viernes. Lo que sí hay es detenidos y armas incautadas tras operativos en el Triunfo y Virgen de Fátima, donde la policía fue recibida a bala. Tenemos 13 detenidos, 5 armas de fuego largas, 5 fusiles, 4 armas cortas, tenemos 4 granadas que también fueron encontradas en el punto, tenemos 6 vehículos que participaron en estos atentados. ¿Qué pasa con los detenidos? Están ya en Guayaquil a la espera de la audiencia de flagrancia. Sin embargo, aún este viernes no se conoce el paradero exacto de alias Junior, quien sobrevivió al ataque. No nos han indicado ninguna situación, no ha ingresado a ninguna casa de salud acá dentro de nuestro territorio. No estamos seguros si que está herido o no está herido esa persona. El UPC de este cantón está vallado. En las calles del Triunfo la mayoría de personas prefieren callar por temor y algunos locales amanecieron cerrados ante la inseguridad. Ya no hay punto de comparación, uno no puede sale de la casa, tiene que mirar a todos los lados. Mejor callarse y no opinar nada. Son 150 elementos policiales que estarán en el Triunfo, con operativos dentro y fuera de la ciudad, pues se pidió resguardo de uniformados de cantones aledaños. Este es el ambiente de temor que se vive acá en el Triunfo, provincia del Guayas, tras este hecho y la última información que se conoce. Pero ¿qué fue exactamente lo que ocurrió acá en el sector de Las Palmas la noche de este jueves? El resumen por parte de nuestro compañero Carlos Acoto. Veamos. En las fachadas de viviendas, en las carrocerías y ventanas de vehículos, sobre calles y veredas. La evidencia de lo que hace apenas unas horas había ocurrido. Un intenso enfrentamiento a tiros entre decenas de gatilleros de bandas delictivas contrarias. Ocurrió la noche de este jueves en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. El tiroteo empezó aquí, en un bar de la localidad en el sector Las Palmas, donde se encontraba el segundo al mando de los choneros Junior Roldán, alias JR, pero se extendió varias cuadras a la redonda. Autos y motocicletas con hombres armados, incluso con fusiles, circulaban por las calles. Aquello fue registrado por temerosos moradores quienes desde sus viviendas eran testigos del fuego cruzado. Otros dentro de sus casas tuvieron que tirarse al piso para evitar ser alcanzados por los tiros, que se escuchaban ya muy cerca, del otro lado de la puerta. Dale, agáchate. Ya. Según información policial, criminales montaron un operativo para asesinar a alias JR, quien fue captado en este video cuando corría alejándose de los disparos, mientras su anillo de seguridad se enfrentaba con quienes hasta ahí habían llegado para acabar con su vida. Las consecuencias del fallido ataque, una ciudad sumida en el terror. Un hecho sin duda preocupante, sobre todo para acá, los moradores de El Triunfo en la provincia del Guayas. Es la información, los últimos datos que se conocen en torno a este hecho a esta hora en vivo, 1 de la tarde con 16 minutos. Con esta información, con estos últimos detalles acá, desde el sector Las Palmas, el punto exacto en donde se originó la balacera, los dejamos con más información en Estudios Liz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Luis Alfredo. Gracias por ese reporte con la actualización de cómo está Las Palmas en el triunfo tras esa noche de terror. Y según la policía, los casos de secuestros y extorsión se incrementarán en este 2023, ya que son los delitos que están ejecutando las organizaciones delictivas, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Paul Coello, desde la Comandancia de Policía, nos cuenta más detalles. Hola, Paul. Gracias, compañeras, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en lo que va del año ya se registran 24 casos de secuestro extorsivo a nivel nacional y según las autoridades policiales esa cifra se duplicaría en este 2023. Hay preocupación evidentemente que sí, y es que el secuestro extorsivo pasó de ser un delito selectivo a un delito de oportunidad. Les tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. Escenas como estas que se han viralizado en redes sociales y que se repiten constantemente son parte de los nuevos delitos que llegaron al país hace pocos años. El jefe de la UNACE revela cifras preocupantes sobre el secuestro extorsivo a nivel nacional desde el 2021. En 2021 nosotros habíamos contado 30 secuestros de carácter extorsivo. Para el año 2022 nosotros cerramos con 40 secuestros de carácter extorsivo y en lo que va del año nosotros hemos recibido 24 casos, de los cuales 22 se encuentran solucionados y 2 se encuentran en investigación. Y la tendencia es que este año los casos se dupliquen y quizás se tripliquen, debido a que el secuestro extorsivo pasó, según el uniformado, de ser un delito selectivo a un delito de oportunidad. Los últimos casos, como los que hemos visto en la ciudad de Quito, denotan precisamente este cambio por parte de estructuras delictivas en las que, sin previo estudio de las víctimas, proceden precisamente a retenerlas, a captar la información bancaria que tienen en ese momento disponible las víctimas para finalmente requerir transacciones bancarias o las contraseñas de las tarjetas de crédito o débito que se encuentran en ese momento en su poder. Indica además que las organizaciones delictivas buscan fortalecerse a través de este tipo de extorsiones, ya que aprovechan la desesperación de las familias. Posicionadas estratégicamente en 6 provincias del territorio ecuatoriano: la provincia de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro. En Pichincha, por ejemplo, la institución ya empezó a ejecutar acciones sobre este tema. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito indica que se crearon corredores de seguridad en las vías donde se han reportado mayormente estos casos, como la Ruta Viva y la Simón Bolívar. Se designó ya los 25 policías para que vayan a fortalecer de acuerdo a la temporalidad en los lugares de mayor concentración. Se va a enviar 15 motocicletas con 4 camionetas. Varios expertos e incluso autoridades de la policía manifiestan que estos delitos nuevos han migrado de otros países y, sabiendo eso, no se ha hecho absolutamente nada por combatirlos desde el gobierno. Claro, si tú dices que cualquiera puede entrar, evidentemente la gente que maneja el tráfico, la trata de personas, ¿no es cierto?, y otros delitos conexos, es el paraíso. Ecuador se vuelve el paraíso, ¿no es cierto?, para delinquir, para la criminalidad, para el narcotráfico. Porque no existe un control estricto en las fronteras y porque en el país las leyes y las normativas son muy permisivas. Y las recomendaciones que dan las autoridades policiales es que no conduzca en horas de la noche por zonas desoladas y si es que ya atraviesa por una situación similar, llame de inmediato a la policía. Afortunadamente la UNACE ha sido una de las unidades de la institución más efectivas sobre estos casos. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. La fuerza del clima no se detiene en Perú, pues el país entró en alerta del Niño costero por el calentamiento del mar. Angie Torres nos cuenta que esto ocurre al tiempo que se conoció que las lluvias de los últimos días dejan un muerto, desaparecidos y graves daños. Esta ha sido la constante en los últimos días en el norte de Perú. Las fuertes lluvias provocaron decenas de aludes e inundaciones en varios puntos del país que dejan hasta el momento un muerto, 2 desaparecidos y cientos de damnificados en Lima y el norte del país. La Policía Nacional confirmó la muerte de un hombre reportado como desaparecido el martes en el distrito de Cieneguilla, provincia limeña de Guarochirí, en una jornada en la que aludes e inundaciones se repitieron en algunos puntos, aunque menos severos que en días previos. Aunque las precipitaciones disminuyeron en Lima, en distritos como Chosica y Chaclacayo, se reportó la caída de nuevos aludes que causaron daños materiales en viviendas y otras infraestructuras, como se muestra en estas imágenes.
Por otra parte, el Centro de Emergencias Nacional informó que en la región norteña de Piura se reportó 6 personas heridas y 2 desaparecidas, así como viviendas destruidas tras la caída de un alud en el distrito de Canchaque. Las autoridades iniciaron acciones de respuesta tras los daños y se evacuó a pobladores hacia hoteles, vivienda de familias, auditorios y centros comunitarios cercanos, mientras que se entregó ayuda humanitaria a los damnificados. Esto sucede en momentos en los que la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño pasó de estado de vigilancia a estado de alerta el fenómeno del niño costero en Perú por la probabilidad mayor a 50% de que se mantengan las condiciones cálidas en el Pacífico Central. Estamos de regreso con más noticias. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Disney llegaron a un acuerdo sobre la transmisión de los partidos y con ello se reanudará el Campeonato Nacional de Fútbol. Teleamazonas tuvo acceso a un audio que circuló entre los directivos de CNT. Fausto Yepes nos cuenta que había la disposición de firmar el acuerdo o los despedían a todos. El Campeonato Nacional de Fútbol se suspendió en la tercera fecha y esto puso en apuros a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a la dueña de los derechos Gol TV y a la plataforma de Star Plus que apostaba por entrar en el negocio. Entonces llegó esta disposición para los directivos de CNT a través de un audio al que Teleamazonas tuvo acceso. El coordinador ejecutivo de CNT, segundo a bordo de la empresa, envía las directrices: se firma o se firma. Nos quieren generar un problema que no es nuestro, endilgándonos una responsabilidad de la suspensión del campeonato nacional que no tiene nada que ver con el acuerdo entre CNT y Disney, sino que es un tema satelital. Pero por temas políticos nos lo quieren endilgar. ¿Esto qué significa y por qué se los digo? Porque implica que si nosotros no firmamos el lunes, no hay martes para ninguno de nosotros. Pero a mediados de semana no había respuestas y la falta de un acuerdo o la firma de un contrato puso en riesgo una nueva paralización del campeonato de fútbol. La Liga Pro y los clubes en incertidumbre hasta la medianoche de este jueves cuando CNT confirmaba al fin por Twitter que hay acuerdo con Star Plus de propiedad de Disney. En el comunicado dicen que tras el acuerdo la empresa ecuatoriana será la distribuidora oficial de estas plataformas que cuentan con el contenido televisivo y cinematográfico de Disney y las marcas pertenecientes a este conglomerado, entre los que se incluyen películas, series, reality shows y deportes en directo como la Liga Ecuatoriana de Fútbol, entre otros. No se habla de un contrato, sino de un acuerdo. No hay detalles, pero sí una aclaración respecto de la dueña de los derechos Gol TV, con quienes CNT mantiene un litigio pendiente. Y allí aclaran. Cabe recalcar que este acuerdo es exclusivamente entre CNT y Disney. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones no tiene relación comercial y contractual alguna con Gol TV, por lo que no es responsable de lo que suceda con las transmisiones del campeonato de fútbol ecuatoriano. La disputa entre las dos empresas nace porque Gol TV habría incurrido en 2 incumplimientos puntuales: la cláusula de derechos exclusivos para transmitir el fútbol a través de Internet, y Gol TV debió notificar a CNT en su momento la firma de un contrato con otra operadora. Lo cierto es que la idea de que Star Plus entre al negocio de la transmisión de fútbol ecuatoriano y poner la programación en la parrilla de CNT es que se logre financiar el pago a la Liga Pro. Desde la gerencia de CNT se mantiene hermetismo respecto de las condiciones de este acuerdo con Disney, pero en el audio que circuló entre los directivos hay un detalle de cómo se debía definir la relación con la plataforma. Simplemente recuerdo que ahora el acuerdo va a ser por 15 millones en una fase 1 por aproximadamente 9 meses, con un periodo de 3 meses en los cuales no vamos a tener obligatoriedad de la garantía de suscriptores. Esos son los datos básicos de este acuerdo. La firma de este acuerdo se interpreta como un sí a la reanudación del Campeonato Nacional de Fútbol, y aunque no hay un anuncio oficial de aquello, incluso se ha presentado el acta de programación para este fin de semana. La Junta de Beneficencia de Guayaquil ha reducido algunos servicios debido a la crisis económica que atraviesa. El Estado no le paga la deuda que arrastra por la atención a pacientes del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Luisa María Heredia informa que hay salas de hospitalización cerradas y cirugías aplazadas.
La Junta de Beneficencia de Guayaquil limitó algunos de los servicios que brinda la comunidad. Esta, por ejemplo, es una sala de hospitalización que ya no está habilitada en el Luis Bernaza. Desde el mes de agosto hemos venido cerrando prácticamente una sala por mes. Son 8 salas cerradas. Eso equivale más o menos a 195 camas menos que tiene el hospital. A eso se suma la reducción de personal. Hemos tenido que prescindir de 145 profesionales entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. La razón, la misma de siempre. El gobierno no paga. Entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le deben a la Junta 190 millones de dólares por concepto de derivaciones de pacientes desde el sistema público. Terminamos el gobierno anterior con 110 millones. Tenemos la mejor de las ofertas por parte del gobierno desde el principio de que iban a solucionar el problema, más no ha sucedido. Durante el 2022, la Junta de Beneficencia brindó 4 millones de consultas médicas. El 98% son personas pobres y extremas pobres. Hoy nosotros manejamos un programa de cirugías gratuitas a nivel nacional. En el 2022 hemos cerrado con más de 5.500 cirugías gratuitas. Entre los beneficiarios está Elías Mendoza, quien tiene 18 años y vive en la isla Trinitaria. Gracias a esta obra se sometió a un cierre de colostomía. Me han ayudado en una operación que necesitaba bastante. Todo me ha salido completamente gratis. Yo buscaba ayuda en el Ministerio de Salud, hospitales públicos donde yo me hacía atender, pero no me daban ayuda. Ahora cuenta la doctora Sarita Briones, gerente de inversión social de la Junta. Han debido reducir esta clase de ayudas. A lo largo de este año ya tenemos 1.500 cirugías que hemos realizado. La proyección era 10.000 cirugías en el 2023. No vamos a llegar a esas 10.000 cirugías debido pues al tema financiero que cruza la Junta. Otra muestra de la crisis es la demora en la repotenciación del Hospital Alfredo Poulson, cuya inauguración estaba prevista para enero. La Junta ha debido recurrir incluso a la banca privada para poder tener financiamiento. Los créditos adquiridos bordean los 130 millones de dólares. Conscientes de la afectación, los directivos del IES se han comprometido a pagar 70 millones de dólares en 3 meses para saldar su deuda. En tanto que el Ministerio de Salud ha ofrecido cancelar 15 millones de dólares mensuales durante los próximos 8 meses. Tenemos fe que se cumplan, es lo mínimo que deben hacer para poder garantizar que no sigamos cerrando y afectando a los que más lo necesitan. Además de Luis Bernaza, la Junta de Beneficencia opera otros 3 hospitales en Guayaquil. La Policía Nacional decomisó cerca de 4 toneladas de cocaína en un contenedor ubicado en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. En total se incautaron más de 3.000 paquetes que tenían como destino Sierra Leona en África Occidental. La droga estaba camuflada en un cargamento de duraznos enlatados y estaría valorada en Ecuador en más de 7 millones de dólares, mientras que en el mercado internacional su valor asciende a los 228 millones de dólares. En total se retiraron de circulación 37 millones de dosis.